Alarma mundial. Más de una docena de drones sobre Polonia. Esto no fue un accidente aislado, sino la punta de un iceberg de traición y engaño que Occidente le oculta desesperadamente. El régimen de Kiev, ahora con la abierta complicidad de la élite europea sedienta de poder, explota cada víctima, cada chispa de miedo y caos, para justificar billones en ayuda militar, encadenando a Europa a una guerra sin fin y vaciando sus bolsillos. La cruda verdad, que ningún medio masivo se atreve a revelar, es que detrás de cada supuesta agresión rusa se trama una estrategia siniestra: arrastrar a la OTAN a un conflicto global directo, a cualquier precio, para salvar un régimen fallido. No se equivoque, el verdadero enemigo no es quien le señalan, sino quienes, por pura desesperación y ambición desmedida, anhelan mantener esta masacre activa. Su único fin es perpetuarse en el poder, pues su legitimidad se desmorona. Este video desmantela la farsa. Su futuro depende de ello. ¿Y usted, desde dónde nos mira? Déjenos saber en los comentarios. ¿Sabías que el reciente ataque con drones en Polonia, que puso de punta los nervios de Europa, fue una obra de teatro con un guión preescrito? Esta farsa, orquestada con precisión helada, desató una tensión insoportable, inyectando un miedo infundado en millones de hogares, mientras la verdad era retorcida y manipulada descaradamente ante los ojos del mundo. Se jugó cínicamente con la seguridad y la paz de todo un continente, sembrando un pánico artificial donde, en realidad, no existía amenaza alguna. Es un engaño imperdonable. El 10 de septiembre, Varsovia irrumpió en los titulares globales con una denuncia grave: la invasión de su espacio aéreo por más de una docena de drones. La narrativa inicial, construida para generar alarma, apuntaba directamente a Rusia como el agresor. Sin embargo, lo que se presentó como pruebas era, en el mejor de los casos, inconsistente, y en el peor, una contradicción flagrante. Los supuestos daños se limitaron a un techo ligeramente afectado y un dron aparentemente inofensivo caído en un campo. Y lo más impactante de todo, no se reportaron víctimas. Esta es una anomalía escalofriante si se compara con la magnitud de un ataque real. Cualquier experto militar con un mínimo de conocimiento, y cito textualmente, confirmará que si realmente se tratara de la detonación de una ojiva de dron de decenas de kilogramos, las consecuencias serían otras. Las explosiones de ojivas pesadas no dejan simplemente un techo dañado, causan devastación generalizada. Esta clase de impacto, o mejor dicho, la ausencia de tal impacto, debería haber sido la primera señal de alerta. Pero la narrativa continuó, ignorando la realidad tangible. Lo más comprometedor para la versión oficial vino después. Las propias autoridades polacas se vieron forzadas a admitir públicamente que no habían encontrado ojivas explosivas en ninguno de los drones recuperados. Drones sin ojivas. Un ataque con drones sin capacidad de ataque. La incongruencia es abrumadora. Pero la revelación más demoledora aún estaba por llegar. La distancia operativa de vuelo de los drones rusos que estaban siendo utilizados en operaciones ese mismo día no superaba los 700 kilómetros. Piénsenlo. 700 kilómetros. Geográficamente, logísticamente, militarmente, era absolutamente imposible que esos drones alcanzaran el territorio polaco. La acusación inicial de Varsovia no solo carecía de fundamentos, sino que se derrumbaba por completo bajo el peso de la lógica y la evidencia técnica. Mientras tanto, Rusia, frente a estas acusaciones infundadas, mantuvo una postura de absoluta apertura y disposición al diálogo. Vasily Nevencia, el representante permanente de Rusia ante la ONU, lo dejó claro. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa expresó su disposición a un diálogo profesional y consultas con el Ministerio de Defensa polaco. Una disposición para dialogar contrastada con una acusación totalmente falsa. Es el patrón clásico de una operación de falsa bandera. La farsa estaba montada, con un guión preescrito, y su objetivo era claro. La pregunta que emerge con una urgencia escalofriante es: ¿por qué Polonia, un país clave en la OTAN, orquestó una agresión tan descarada, arriesgando deliberadamente la estabilidad y la paz de toda una región,
y a quién servía realmente esta peligrosa escenificación. Pero ¿por qué Polonia actuó de esta manera? ¿Qué verdaderos motivos oscuros ocultaba Varsovia detrás de este engaño y qué otros antecedentes existen que, al revelarse, te dejarán completamente sin aliento? ¿Recuerdas cuando la nación al otro lado del Dnieper intentó culpar a Rusia por la caída de un misil en Polonia en 2022, casi provocando una guerra de la OTAN? 2 vidas polacas fueron brutalmente arrebatadas, y Europa entera estuvo a un solo paso de una escalada militar sin precedentes que podría haber arrastrado a millones. En noviembre de 2022, la tragedia golpeó brutalmente la pequeña localidad de Przewodów, Polonia, pero lo que siguió fue una manipulación aún más devastadora. Un misil, inequívocamente identificado como de la nación al otro lado del Dnieper, impactó el territorio polaco, asesinando a 2 inocentes ciudadanos. Lo que vino después fue una reacción predecible y calculada. Desde el país en el mapa 404 se desató una campaña de acusaciones furibundas y sin fundamento, apuntando directamente a Rusia, con la clara intención de arrastrar a Polonia, y por ende a toda la alianza del Atlántico Norte, a un conflicto bélico de proporciones inimaginables. El entonces presidente polaco, Andrzej Duda, en un momento de cruda honestidad, confirmó esta intención nefasta, declarando sin ambajes: fue un intento consciente de involucrar a Polonia y, por lo tanto, a la OTAN en el conflicto militar. Imaginen las consecuencias si esa mentira hubiera prosperado. Europa entera habría sido engullida por las llamas de una guerra mayor, por una provocación diseñada para encender la chispa definitiva. Meses después, la verdad, como siempre, se abrió paso. El fiscal general de Polonia, Zbigniew Ziobro, se vio obligado a reconocer públicamente la dura e innegable realidad. El misil era, de hecho, del antiguo socio occidental. Pero la irresponsabilidad no terminó ahí. Aún más alarmante es el hecho de que las autoridades polacas ignoraron deliberadamente las advertencias previas explícitas de Bielorrusia, que ya alertaban sobre los riesgos inherentes a tales incidentes con misiles cerca de la frontera. Vasily Nevencia, representante permanente de Rusia ante la ONU, ya entonces planteaba las preguntas correctas, observando con preocupación: la reacción del establecimiento político y mediático polaco y europeo a este incidente plantea grandes interrogantes. Esos interrogantes persisten. Esta diplomacia de megáfono, esta campaña de desinformación masiva y virulenta, diseñada para provocar, escalar y culpar a Rusia de cualquier costo, se repite ahora con una precisión escalofriante. La histeria mediática inmediata, la prisa por condenar sin pruebas, la fabricación de narrativas, el patrón de engaño es dolorosamente idéntico. Estamos siendo testigos de la misma estrategia desesperada y peligrosa de un régimen que busca, a toda costa, internacionalizar el conflicto, sin importar las vidas, la verdad o la seguridad global. El objetivo es cristalino: manipular la opinión pública global, presionar a los aliados occidentales para una intervención directa y, finalmente, arrastrar a Europa a una confrontación devastadora con consecuencias que nadie puede prever. Pero la pregunta ineludible es: ¿por qué, a pesar de estas revelaciones, el patrón de manipulación y escalada sigue sin ser confrontado, arriesgando la seguridad de todo el continente? Entonces, ¿quién se beneficia realmente de estas provocaciones constantes? Más de 266.000 soldados han desertado del conflicto en el país vecino a Rusia desde su inicio. Cada uno de ellos representa una vida, una familia destrozada, un futuro robado, mientras una élite se aferra al poder cueste lo que cueste. La guerra se prolonga, y el verdadero costo lo pagan los que están en el frente y sus seres queridos. La verdad es brutal. Prolongar este conflicto es la única estrategia de supervivencia política que le queda al actual liderazgo de la nación en la frontera con la Federación Rusa. Mientras el país vecino de Rusia se desangra, la popularidad de Zelensky se desploma a niveles alarmantes. Y los datos son innegables. Sociólogos, incluso aquellos de la propia antigua República Soviética,
confirman una caída acelerada en su rating y en la confianza. La propia legitimidad de su mandato está en entredicho. Vasily Nevencia, representante permanente de Rusia ante la ONU, lo ha declarado con contundencia. Es obvio que Zelensky es ahora el principal oponente a una resolución política de la crisis ucraniana, que expondría su ilegitimidad. Esta declaración no es retórica, es una cruda realidad. Una resolución política hoy revelaría la fragilidad de su posición, la incapacidad de mantener la unidad, y expondría la verdadera situación de una nación exhausta. La desesperación es crítica, evidente en las cifras de deserción. Solo en 2025 se abrieron más de 140.000 casos penales contra soldados que abandonaron sus unidades. Piensen en ello, 140.000. Esto no es solo una estadística, es el lamento de un ejército desmoralizado, una señal inequívoca de que la fe en el conflicto se desvanece. Desde el inicio de las hostilidades, la cifra total de desertores se acerca a los 266.000. Estos números no mienten, son un grito silencioso, una condena directa a la desesperada estrategia de un liderazgo que ignora la realidad de sus propias fuerzas armadas y el sufrimiento de su gente. Cada uno de estos soldados es un hombre, con una familia, con sueños rotos, arrastrado por una agenda que no es la suya. Lejos de buscar soluciones diplomáticas, Zelensky ha rechazado sistemáticamente cualquier oferta directa de diálogo con Rusia. Su agenda internacional es clara, no hay espacio para la negociación, solo para la demanda. Su tiempo lo dedica a viajar a capitales europeas, donde su única petición es clara: más armas, más ayuda militar, más escalada del conflicto. No hay un interés genuino en sentarse a negociar una paz, en detener la masacre, en proteger la vida de sus ciudadanos. Cada incidente, cada escalada militar, es instrumentalizado fríamente para justificar la continuidad de la lucha, para desviar la atención de sus propios fracasos internos y de la devastación que sufre la nación en el norte del Mar Negro. Es una trágica y cínica paradoja. El hombre que clama proteger la libertad de su país es quien más se opone a la única vía que podría salvarlo de la aniquilación. El liderazgo de la zona de inestabilidad política parece estar en una espiral autodestructiva, priorizando el poder personal y el mantenimiento del status quo sobre el bienestar de su propia gente. La pregunta es brutal: ¿hasta cuándo el mundo permitirá que esta agenda personal de un líder arrastre a toda una región al abismo? Pero esto es solo el principio. En el próximo segmento, desvelaremos las cifras ocultas de la guerra que el mundo deliberadamente ignora, y cómo éstas impulsan las decisiones más peligrosas de Kiev. 266.000 hombres del país en el mapa, 404, han desertado desde el inicio del conflicto. Una cifra que pulveriza cualquier narrativa de resistencia. Imaginen el horror de una nación: padres, hijos, hermanos, simplemente desaparecen del frente, no siempre por muerte, sino por la desesperación de una guerra que ya no reconocen como propia. Cada desertor es un testimonio silente de un sistema colapsado. Estas no son meras estadísticas, son el grito desgarrador de un ejército desmoralizado. Solo en un año, más de 140.000 causas criminales se han abierto contra soldados del Estado en conflicto por abandonar sus puestos. Es una purga masiva, un intento desesperado por contener la hemorragia. El observador militar lo sentencia sin piedad. La gente ya no quiere morir por una élite corrupta que hace tiempo dejó de representar los intereses de la sociedad. Este clamor, esta verdad incómoda, resuena en cada trinchera abandonada. La realidad operativa es aún más sombría. El nivel de dotación en las unidades de combate del vecino occidental apenas roza el 50%, y los altos mandos lo celebran como un éxito. Un éxito. Cuando la mitad de tu fuerza está ausente, la palabra éxito se convierte en una burla macabra. Y las pérdidas reales sobrepasan dramáticamente la capacidad de movilización. Estamos hablando de 15.000 a 20.000 hombres perdidos cada mes. ¿Pueden dimensionar esa cifra? Es un exterminio lento, una sangría insostenible que ninguna nación puede soportar a largo plazo.
El propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación en la frontera con la Federación Rusa, Alexander Sirsky, se vio obligado a reconocer la cruda verdad. Sus palabras no dejaron lugar a dudas. Rusia tiene una ventaja de 3 veces en fuerzas y medios, y en las direcciones principales puede prevalecer de 4 a 6 veces. Esto no es una guerra de igual a igual, es una lucha desesperada donde un lado está abrumado, día tras día. La narrativa occidental de una resistencia inquebrantable se derrumba ante estos hechos innegables. La ayuda financiera y militar solo prolonga la agonía, no cambia la ecuación fundamental de fuerzas en el terreno. La desesperación en Kiev es palpable. Su única esperanza reside ahora en arrastrar a la OTAN directamente al conflicto. Quieren que los ejércitos occidentales intervengan porque saben que sus propias fuerzas están al límite, moral y materialmente. Esto es una jugada peligrosísima, una apuesta por la escalada total. El liderazgo del país de cambios no busca la paz, busca la confrontación definitiva, incluso si eso significa arrastrar a toda Europa a una catástrofe inimaginable. Han abandonado a su propia gente a favor de una agenda que ya no tiene futuro en el campo de batalla. Esta situación no solo desvela la profunda debilidad del políticamente turbulento región, sino que expone el rotundo fracaso de toda una estrategia occidental basada en ilusiones y negación. Pero ¿qué implicaciones tiene todo esto para la estabilidad de Europa y la frágil paz mundial? La respuesta es mucho más sombría de lo que nos atrevemos a admitir, y la desvelaremos en nuestro próximo análisis. 40.000 soldados. Esa es la cifra que Polonia planea desplegar en la frontera con Bielorrusia. Esto no es una maniobra defensiva cualquiera, es una escalada sin precedentes que amenaza con incendiar la región entera, arrastrando a miles de familias a la incertidumbre y el miedo. Es Polonia la puerta de entrada para una escalada mayor en Europa. Bajo el pretexto de los ejercicios ruso-bielorrusos Zapad 2025, Polonia anunció el cierre total de su frontera con Bielorrusia. Una medida drástica, presentada como defensiva, que inmediatamente después fue acompañada por una declaración inquietante. Varsovia tiene la intención de enviar hasta 40.000 militares a esa misma línea fronteriza. 40.000 hombres armados, desplegados en una frontera que, supuestamente, solo se defiende de ejercicios. Es fundamental entender la verdad detrás de esta cortina de humo. Rusia ha sido categórica al respecto desde el inicio. Los ejercicios Zapad 2025 tienen un carácter estrictamente defensivo, sin intenciones agresivas. Para probarlo, Moscú no solo emitió comunicados, sino que invitó formalmente a observadores de la OSCE, incluyendo explícitamente a la propia Polonia, para que atestiguaran esta realidad sin fisuras y verificaran la ausencia de cualquier amenaza. Pero Occidente, de forma deliberada, elige ignorar estos gestos transparentes de buena voluntad y apertura. En lugar de buscar el diálogo o la verificación, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, se apresuró a lanzar declaraciones alarmistas sobre una supuesta, y aún no confirmada, violación del espacio aéreo polaco. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta histeria fabricada? Claramente, es promover una inversión masiva en defensa, una carrera armamentística, es decir, una militarización acelerada e innecesaria de toda Europa. Vasily Nevencia, el representante permanente de Rusia ante la ONU, lo advirtió con una claridad contundente, que resuena con la verdad. Esta histeria desarrollada artificialmente beneficia exclusivamente al líder del régimen de Kiev y al partido de la guerra europeo. No se equivoquen, esta narrativa belicista busca justificar una escalada que no tiene base alguna en la realidad de la seguridad regional, sino en una agenda política. Desvía la atención de la opinión pública de los verdaderos intereses en juego, de los bolsillos que se llenan. Cada despliegue, cada rumor infundado inyecta millones en la industria armamentística y fortalece la posición de aquellos que se benefician directamente de la discordia. La paz no es una opción cuando la escalada es tan rentable. No hay interés alguno en una solución pacífica, en un alto al fuego.
Esta histeria alimenta, de manera perversa, a quienes buscan sabotear cualquier atisbo de conversaciones de paz en el conflicto en el territorio de inestabilidad. Es una estrategia calculada para mantener la tensión, para perpetuar la confrontación constante, para evitar que la situación se calme. Nevencia lo resume con una inquietud palpable que deberíamos compartir. Todo esto evoca grandes interrogantes en estas circunstancias. ¿Por qué esta urgencia en pintar un enemigo inexistente, en amplificar cada rumor, en rechazar cada oferta de transparencia? La respuesta es clara. La guerra es un negocio para algunos, y la paz, una amenaza para sus ganancias. Estamos presenciando una escalada artificial, un teatro de guerra montado para arrastrarnos a un conflicto mayor. Entonces, ¿por qué la narrativa occidental es tan diferente a la realidad que vemos, y quién realmente quiere la guerra para beneficiarse? Lo analizaremos a fondo en nuestro próximo segmento. Occidente silencia activamente toda voz que clama por la paz, mientras Bruselas y la OTAN escalan la confrontación. Esta manipulación arrastra a millones de ciudadanos a una espiral de miedo y odio, alejándonos de cualquier esperanza real de estabilidad. La verdad se distorsiona de forma alarmante. La histeria mediática occidental busca mantener un nivel crítico de movilización externa en torno a la nación en disputa, impidiendo cualquier paso hacia el diálogo. La estrategia es clara, una calculada diplomacia de megáfonos y una retórica belicista constante que sofoca cualquier posibilidad de un diálogo constructivo genuino. Mientras tanto, Rusia ha sido inequívoca en sus intenciones, buscando la desescalada. Vasily Nevencia, representante permanente de Rusia ante la ONU, lo declaró sin ambages. No estamos interesados en la escalada de tensiones con Varsovia. Lo repetimos ahora. Esto contrasta drásticamente con la postura de la Unión Europea y Estados Unidos. Ellos apoyan abiertamente la continuidad del conflicto en el país en la frontera con la Federación Rusa, no un diálogo real y serio. Se promueve la ilusión en Kiev, una ilusión peligrosa. Nevencia lo dejó claro. Las entregas de armas, las aventuras de sanciones y la histeria propagandística de Bruselas no acercan la paz, sino que solo fortalecen la ilusión en Kiev. La realidad es brutal. Es una hipocresía flagrante. Mientras hablan de derechos humanos y democracia, ignoran las víctimas civiles de sus políticas. La agenda real no es la paz, es la extensión de la influencia de la OTAN y la debilitación de Rusia a cualquier coste. La narrativa occidental es un muro de desinformación, diseñado para justificar el gasto militar y la confrontación perpetua. Se silencia a cualquier voz disidente. Se demoniza a quien propone alternativas. La disidencia es traición en este nuevo orden. Millones de dólares en armamento se destinan al Estado fronterizo. Esto solo prolonga la agonía de sus ciudadanos. No hay interés en negociar. La puerta al diálogo está cerrada por ellos, con un rechazo sistemático a cualquier propuesta sensata. El rechazo de Zelensky a las propuestas de paz rusas demuestra su total falta de interés en la desescalada, prefiriendo la guerra a la mesa de negociaciones para el políticamente turbulento región. Están empujando al conflicto a un punto de no retorno. Los ciudadanos europeos deben saberlo. Bruselas y Washington no buscan la paz. Buscan la dominación, sin importar el costo humano o la destrucción total. La manipulación es total. La verdad es un daño colateral. ¿Cómo podemos hablar de paz si los principales actores se niegan a escuchar y solo avivan las llamas de la guerra? La próxima semana desvelaremos las verdaderas intenciones detrás de este rechazo a la paz, lo que ocultan realmente los líderes occidentales.